Bienvenidos caminantes del otro camino, bienvenidos a un nuevo video programa de tupropiocamino.org. Hoy nos encontramos con Gustavo Fernández, quien es una persona con muchas actividades referentes a distintos temas que hacen al despertar de la conciencia, que nos irá desarrollando y nos irá contando de sus proyectos a medida que avancemos en este encuentro. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a vos, Cristian. Un abrazo enorme a toda tu audiencia y por supuesto el agradecimiento fraternal por darme esta ocasión. No, gracias a ti por haberlo aceptado, aparte con tanta amabilidad, te contacté, me dijiste sí, ok, y aquí estamos. Bastante directa la cuestión, así que te lo Sí, agradezco. ¿para qué vamos a dar más vueltas, ¿no? Cuando las cosas son así. Además, yo digo, las personas que tenemos la oportunidad de compartir ideas o difundir un pensamiento, tenemos que ser permanente, además de agradecidos, deudores de quienes generan espacios de difusión y de debate, en este caso como vos. Es decir, me parece que nada más ajeno al espíritu de los tiempos que nacen que una actitud elitista o si se quiere hasta burocrática de gestión previa, ¿no? O de operaciones de prensa previa. Las cosas son así, todo espacio siempre es bueno para reverberar las ideas que uno tiene y bueno, aquí estamos a disposición tuya y de tus preguntas. Bueno, te agradezco mucho, Gus. Para empezar, obviamente, ¿quién es Gustavo Fernández? Contanos un poquito. A ver, la pregunta ameritaría una respuesta que parece extraída de un libro berreta de autoayuda, ¿no? Pero lamentablemente lo único que uno puede poner sobre la mesa es decir, Gustavo Fernández es alguien que está buscando todavía, la pregunta es si sé lo que estoy buscando, y que ha encontrado la forma de hacerse mejores preguntas y quizás muy pocas respuestas en este camino. Yo no soy lo que hago. Cuando de pronto alguien dice, ¿quién es Gustavo Fernández? Bueno, es un investigador, es un parapsicólogo, es un conferencista. Bueno, eso es lo que hago, a lo que me dedico, o los andariveles donde encaminé esta búsqueda. Ahora, si la pregunta conlleva la intención de definir qué hace Gustavo Fernández, a qué se dedica, en qué ocupo mi tiempo, aunque algunos pensarían que tendría que ocuparlo en cosas más útiles, yo diría que básicamente soy un investigador en los campos de la paranormalidad y la espiritualidad. Esto me ha llevado en toda mi vida. Yo tengo un problema con las etiquetas, A ¿viste? ver, Porque de pronto a la gente le encanta decir, soy parapsicólogo, soy escritor, soy ufólogo u ovnílogo, para, digamos, para el público argentino que el término ufólogo todavía no lo conoce bien. Soy difusor del conocimiento ancestral indígena, soy periodista, soy analista junguiano. Yo hago todo eso y no soy nada de eso. Y claro, alguien también puede decir, pero si estás repartiendo tu tiempo y tus escasas neuronas entre tantos campos, en definitiva, no sos nada de eso. Yo diría exactamente esa es la idea. Me siento más cercano a la forma de pensar y de ser del universalismo renacentista. ¿Me ujú, explico? sí, sí, sí. Esta cosa de que nada de lo humano me es ajeno, como dijo un filósofo. Entonces, a través de muchos años, a veces más de lo que mi memoria quiere aceptar, me he dedicado a todo lo que me ha despertado una fascinada curiosidad. He comenzado, bueno, seguramente vos no habías nacido, ya en los años 70 como Ojo, soy del investigador. 74, ¿eh? Bien, fíjate que es precisamente el año en que empecé a dedicarme a la ovnilogía, en aquel entonces con 16 años, yo tengo 55 en este momento. En el año 1976 se publica mi primer libro, Naves extraterrestres tripuladas, lo cual es toda una anécdota muy graciosa, ¿no? Porque era un momento en que yo ni siquiera era mayor de edad para firmar un contrato. La anécdota es que el contrato con la editorial lo firma mi papá en ese Ujú. entonces, aunque el libro obviamente sí salió con mi autoría. Y después fui girando hacia otros ámbitos de esta curiosidad que te comentaba, fundamentalmente la parapsicología. De hecho, ante la pregunta de si me dedico a la parapsicología, la respuesta es sí, es decir, una Ujú. de mis actividades, ni siquiera la excluyente, ¿no? Una de mis actividades es la práctica de la parapsicología, pero en todos estos 30 y pico de años, casi 40 de estar en estos temas, me he estado repartiendo en todos esos ámbitos donde mi curiosidad me ha llevado. Si lo he hecho con idoneidad o no, no es algo que merezca mi opinión, eso lo tendrá que decir la gente. Y en los últimos años se me ha conocido
fundamentalmente como alguien dedicado a practicar, difundir y generar espacios en el ámbito de las sabidurías ancestrales de los pueblos originarios, en los cuales también me asumo como un eterno aprendiz y como alguien que no tiene ningún problema en decir, bueno, esto ha sido una etapa de mi camino y quizás en un futuro próximo siga deambulando en otros terrenos, ¿no? Bien. Tengo 17 libros publicados sobre estas disciplinas. Esto es lo que en Argentina llamamos el chivo comercial. Le digo a la gente que no es coterránea, es el espacio de autopromoción. Tenemos una revista digital, una revista que se distribuye por internet, Al filo de la realidad. Está, para cuando esto esté en el ciberespacio, estará distribuyéndose el número 236, hace Ah, bien. 13 años. Somos posiblemente en el ámbito de los newsletters especializados, el medio en el mundo hispanoparlante con continuidad y mayor antigüedad, desde el año 2000. Desde Bien. el 13 de mayo del 2000 sale nuestra revista, tenemos un par de blogs, tenemos podcasts que están subidos en iVoox, llamados precisamente Al filo de la realidad, y la actividad que me ocupa la mayor parte de mi tiempo es el dictado de conferencias y de cursos, tanto en mi ciudad, yo radico en Paraná, capital de una provincia argentina llamada Entre Ríos, como en viajes, tanto de investigación como de dictado de estas disciplinas, tanto en el resto de nuestro país, bueno, como otros horizontes, digamos, más allá de las fronteras que me ha tocado visitar. Y Bien. básicamente, para redondear la idea, se hizo un poco larga, pero bueno, vos lo que hiciste, me considero como un tipo satisfecho con la vida que ha vivido. Bien. Bueno, a ver, yo no diría que fue un poco larga la respuesta, sino que tenías mucho para contar, ¿no? Obviamente que Bien. tantos años que me estás diciendo, ¿no? Que imagínate desde el 74 que me estabas diciendo, ¿no? Así que hay un recorrido bastante importante para ir contándonos. Pero yo veía que iba escuchando lo que me relatabas. Si no saqué mal la cuenta, tu primer libro lo escribiste a los 18 años o 17, ¿no? 17 lo escribí y se publicó con 18, exacto. 18. La pregunta que me surge es, eh, ¿cómo te contactaste con todos estos temas? Que a los 17 años te hizo escribir un libro. Yo te decía que empecé a deambular esto en el 74. Ujú. Era una época, recordemos que en el año 73, recordemos, bueno, les cuento a ustedes, niños, que en el año 73, toda América, incluido Norteamérica y obviamente Sudamérica también y Argentina va en el paquete, hubo una intensísima oleada de aparición de objetos voladores no identificados, de ovnis. Yo siempre fui un lector empedernido. Una de las grandes herencias familiares, además de una nutrida biblioteca, fue la pasión por la lectura. Eh, Obviamente, para cuando tenía esa edad, era un lector ávido de cualquier cosa que se me cruzaba. Y siempre tuve dos características en mi personalidad y que creo que no han cambiado. Una avidez por leer y dos, una curiosidad que me lleva a tratar de no hablar de un tema sobre el cual no me haya informado primero. ¿Viste esta cosa tan argentina de reunirnos alrededor de un mate y que nos preguntan sobre qué pensamos del desarrollo helicoidal de la molécula de ADN del cangrejo zapatudo y somos todos Y tenemos una especialistas? respuesta. Claro, yo nunca fui con esa forma de ser. Entonces, en el colegio secundario, donde cursaba en el 73, estaba esta discusión, no había internet, obviamente, pero bueno, digo, en ese entonces los jóvenes leíamos, ¿no? Quizás más que ahora, y leíamos las noticias sobre apariciones de ovnis, y estaba este ir y venir de, ¿y qué pensás que son los ovnis? Y para mí existen y para mí no, y son extraterrestres y son los yanquis. Entonces empecé a leer. Yo tenía la costumbre en ese entonces, te cuento esta anécdota porque es bastante descriptiva, todos los sábados mi viejo, aquí en Argentina le decimos viejo al padre. Aclaro esto porque en México, por ejemplo, le dicen viejo al Sí, sí, marido, ¿no? Y sí, se sí, sería es una distinto. confusión. Aclarémoslo. Mi padre me solía hacer una especie de compra semanal en una cadena de viejos supermercados llamado Gigante que existía en ese entonces. Yo lo acompañaba, lo ayudaba y siempre la retribución era un libro. O sea, yo podía elegir un libro que me llevaba todos los sábados. Un sábado, cuando mi padre me dice, bueno, buscate un libro que lo llevas, voy a los anaqueles, en ese entonces los supermercados tenían libros. No, no, es verdad, Sí, sí, la sí, sí. gente no me va a creer, pero los supermercados vendían libros.
¿no? Sí, sí, Si sí. se ve una cierta ironía en el comentario es absoluta, por supuesto. Y mirando, recuerdo en el anaquel de libros de ciencia ficción, un tema que me gustaba mucho, veo un libro sobre ovnis. Los platos voladores y sus tripulantes de Abel Tucci y el coronel Alberto Giordano, editorial Glen Argentina. Todavía está en mi biblioteca. Y como estaba esto en el colegio de debatir sobre los platos voladores, sobre los ovnis, dije, lo hojeé, me resultó interesante, me lo llevo. Recuerdo que me atrapó. No, yo, a ver, no puedo decir empecé en esto porque tuve una Ujú. experiencia metafísica o porque observé una noche un objeto evolucionando sobre la casa paterna. No, no. Simplemente fue un libro que lo llevé y no pude abandonarlo hasta que lo terminé a las 4 de la mañana. Todavía lo recuerdo. Y me despertó tanta curiosidad, Ujú. me abrió la cabeza, como dicen los chicos ahora, que bueno, le siguió otro y otro, y empecé a coleccionar recortes de periódicos, y fui a alguna conferencia de Fabio Serpa, y ahí empezó esta especie de cadena que me llevó en el 74, pese a ser todavía un adolescente de 16 años, a dar mi primera conferencia pública, era un caradura total, sobre el tema OVNI, a hacer mi primera aparición televisiva en Canal 7, en el viejo Canal 7 que estaba en el edificio Alas, ahí en Retiro, en un Ujú. programa que se llamaba Teleshow y que lo conducía Víctor Sueiro. Nos Ujú. conocíamos con el gallego desde ese entonces, Víctor Suero y un par de periodistas más. Y bueno, en el año 75 se me ocurre ofrecer a 3 o 4 editoriales porteñas un original, un libro, una de ellas, Ediciones Bronte Argentina, que era filial de una española, tiene no sé, todos tienen un momento de responsabilidad y supongo que el editor también lo tuvo, de decir, bueno, acércame el original, se lo llevé, tengo que decirte cuando vio que yo era un adolescente pelilargo, la mirada fue bastante Claro. condescendiente, pero de pronto un día recibo la llamada de que había gustado el contenido y se editaba. Y es más, tuvo una segunda edición, lo cual demuestra también que la gente puede comprar cualquier cosa, ¿no? No. No, totalmente, Cristian. Yo hoy lo releo cada tanto, cada varios años le pego una ojeada y me da un poquito de vergüenza, ¿viste? De vergüenza ajena en la redacción, el estilo, ¿no? Casi, casi de escritor de barricada. ¿Qué puedo decir? Tenía toda la pedantería y la soberbia de un adolescente de 17 años. Bueno, a eso le siguió en el año 78 un segundo libro, Triángulo Mortal en Argentina, editado por Editorial Cielo Azul, que era entonces la editora de la revista Cuarta Dimensión. Ujú. Era una recopilación de desapariciones de personas, navíos o aviones en el contexto del territorio nacional. Y bueno, ahí empezó ese deambular que me llevó a ver, yo muy pronto, estoy hablando del año, precisamente del año 78, 79, comencé a percibir que la explicación, yo digo siempre de esta manera, la explicación de las tuercas y tornillos en los ovnis no me satisfacía lo suficiente. ¿Qué quiero decir con esto de la hipótesis de las tuercas y tornillos? Ver al ovni como una máquina extraterrestre, Ujú. ¿no? Tripulada por seres biológicos de otro planeta que vienen a estudiarnos. Esto que es un poco la teoría establecida, ¿no? Casi icónica de la ufología, a mí no me empezó a cerrar por muchas cosas. Y empecé a indagar en el ámbito de lo parapsicológico. Y me pasó lo mismo que me pasó con lo ufológico. Entré y ya no pude salir. Y eso me llevó a empezar a incursionar en religiones comparadas, y eso me llevó a interesarme en la arqueología, y etcétera, etcétera, y en el esoterismo, y en la filosofía hermética. Y bueno, y acá estamos. Bueno, está claro que todo lo que vas contando son hitos de viaje. Son, Totalmente. son, son, La vida es un viaje. La y tú vida lo es un estabas contando esto. Y esto que me vas contando, aparte de demostrar que, bueno, independientemente de que no haya habido una experiencia, como tú dices, que te ha contactado con el tema, no cualquiera que compre un libro y lo lee, a los años se pone a dar una conferencia, ni a escribir un libro. Está claro que hay cierta chispa en ti que hace que seas un espíritu inquieto, digamos, ¿no? Sí, yo te agradezco el elogio. Yo no sé si es cierta chispa. A ver, en primer lugar, aporto esto. No hubo experiencias en el inicio, las Sí, hubo sí, sí. después. Pero a ver, es inevitable. Si deambulás en estas temáticas a tiempo completo, fíjate que una de las cosas que yo siempre me considero un bendito por los dioses,
porque soy una persona que puedo dedicar las 24 horas de mi vida a lo que me apasiona. Es decir, yo me dedico a esto, vivo de esto, he creado mis hijos, tengo mi familia y desde lo groseramente material, si se quiere poner así, pero me ha permitido, por supuesto, dentro de los límites de la humana experiencia, disfrutar mi vida con mucha intensidad. Digo, esto de poder dedicarme a lo mío a las 24 horas y armar la agenda de la semana en función de los temas que me apasionan y no en función de compromisos laborales o Sí, sí. sociales, para mí es una cosa muy importante. Ahora, no sé si se trata de chispa, de una chispa, o se trata de un cierto determinismo. Una de las y ahora me pongo serio. Una de las sospechas que yo he acumulado en los últimos años es que puede haber una cierta predisposición, no sé si decir cierta predeterminación hacia estos campos. Esta cosa del albedrío, Ujú. que yo lo tomo de una manera muy relativa y con pinzas, yo no sé hasta qué punto uno puede elegir, me explico, estar en esta batalla. En el año a ver, déjame ubicarme en la línea de tiempo. En el año 80 vamos a ser precisos, 84. 84. Yo tuve una especie de crisis existencial por una Ujú. serie de contextos, de situaciones de vida. Llegué a un momento en que dije, no, todo esto solo me trae, o por lo menos en el balance, todo esto me refiero a estos campos alternativos en que deambulamos, todo esto me trae sinsabores, disgustos, peleas familiares, crisis económicas. Te voy a terminar con todo esto y voy a hacer una vida, entre comillas, normal. Normal. Vendí muy buena parte de mi biblioteca, regalé una enorme cantidad de libros, me quedé con 4 o 5. El primero que te comentaba antes, casi por una cuestión nostálgica, porque no me voy a contaminar por dejar 3 4 libros de estas temáticas. Vamos a decir, yo en eso entonces todavía vivía en Buenos Aires y trabajaba, tenía un par de actividades, una de ellas era el periodismo. Y trabajaba bien en el periodismo, me voy a dedicar al periodismo, y yo estaba en el ámbito del periodismo de espectáculos en ese entonces. Fíjate, digamos, uno pudo haber optado a ser un Jorge Rial. Después la gente que no es argentina, bueno, que googlee quién es Jorge Rial. Bueno, el tema es que en realidad yo habré estado 3 4 meses sin dedicarme a estos temas. Y después que me invitan a una conferencia, y bueno, voy, y que me compro una revista, y que me compro otro libro, el tema es que a los 6 meses estaba metido de lleno otra vez en lo mismo. Una de las enseñanzas que yo he extraído entonces es esto, es decir, creo que hay una cierta predisposición. Voy a ir un paso más allá, tal vez hasta la naturaleza kármica en el sentido de la acumulación de experiencias trascendentes que hacen que uno tenga que aceptar estar donde está y entonces ya que estamos así tratemos de hacerlo de la mejor manera posible. Sí, sí, totalmente. Yo creo que es parte de como que en retomar un recuerdo olvidado, ¿no? Este, yo a través, bueno, de mi experiencia, estoy convencido de que somos nosotros, antes de ser nosotros, quienes elegimos el destino y trazamos por lo menos un plan de vida que nos permita ponernos en contacto con aquellas cosas que tomamos la decisión de experimentar, ¿verdad? Y que toda la situación que vamos recorriendo a lo largo de nuestras vidas es parte de nuestro plan para crecer, para seguir evolucionando. Y como tú dices, está claro que hay veces que hay cosas que, por más que las intentes negar, es como que te las encuentras nuevamente a la siguiente vuelta de la esquina. Totalmente. A ver, yo hago una distinción. Yo soy un individuo absolutamente reencarnacionista. La gente puede compartir o no esto, bueno, pero es una expresión de sinceridad, si se quiere, como punto de partida. Por un montón de razones que no voy a aburrir aquí. No solo estoy convencido de que las sucesivas encarnaciones existen, sino que creo que el mecanismo encarnatorio es una pieza vital en el funcionamiento del universo. Este es mi delirio particular. Lo que digo es, yo creo que hay una distinción entre el yo espiritual y el yo psicológico. Y comparto con vos esta idea de que el yo espiritual seguramente diseña y elige estrategias, que no elige tanto es el yo psicológico, es decir, el yo Gustavo Fernández, que elige hoy sentarse, elige, entre comillas, sentarse a compartir este tiempo contigo, no es el yo espiritual que decide que este yo psicológico haga esto porque es parte de una programática, de una estrategia
de un plan, digamos así, a largo plazo. Precisamente cuando el otro día estaba en una reunión con algunos alumnos que hacían algunas objeciones de su punto de vista a lo reencarnativo. Entonces yo les decía, miren, una de las formas de comprender el sentido trascendente de la reencarnación es tener claro que una cosa es hablar del yo espiritual y otra del yo psicológico. Si lo que reencarnara fuera el yo psicológico, no tendría sentido ir a la escuela primaria, porque estaríamos una y otra vez repitiendo el mismo aprendizaje. Ujú. Debe repetirlo el yo psicológico, que es distinto en cada encarnación, no el yo espiritual, porque lo que vamos acumulando de existencia en existencia no son experiencias intelectuales, sino vivencias espirituales, que en última instancia son las únicas que realmente importan en Ujú. orden a alinearte con la armonía universal, ¿no? Entonces yo creo que sin duda mi yo espiritual trascendente, que es algo que está más allá de Gustavo Fernández, ha elegido este cuerpo, esta experiencia, este nombre, ¿no? Y este campo en esta vida como parte de una programática trascendente. No creo que Gustavo Fernández, el que esté hablando ahora contigo, sea el que haya elegido eso, que es algo distinto. Totalmente, es lo que de alguna manera, bueno, estábamos planteando, ¿verdad? Y de a poquito la conversación nos empieza a llevar o a empezar a vislumbrar lo que obviamente es el tema que hace a la enseñanza originaria de muchas de nuestras culturas. Pero antes de entrar en ese tema, te quiero hacer una consulta, una pregunta, una curiosidad. Venías contándonos testimonios de tu viaje, sí, pero también yo veo que hay testimonios de tus viajes, que te lo había preguntado antes cuando me parecía lo que veía, digamos, como decorativo en tu pared. ¿Qué nos puedes contar de tus viajes, de esos testimonios que tienes, que has ido alrededor del mundo contando, por dónde has andado? Sí, no tampoco alrededor del mundo, no soy Indiana Jones ni lo quiero ser, Mm. como dice la canción infantil. No, viste, porque está el estereotipo este de que yo tengo algunos conocidos que me dicen, sos el Indiana Jones argentino, y digo, jamás, es un ladrón de tumbas, el Jackie, claro, porque si vos ves la saga Indiana Sí, Jones, sí, sí. el tipo no tiene ningún, es un guaquero, tiene ningún problema en robar el patrimonio de otras culturas para vendérselas a los museos norteamericanos. Ujú. Así que no es precisamente una imagen en la que me quiera sentir reflejado. A ver, he tenido la oportunidad de, además de visitar todos los países limítrofes, Argentina, es decir, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, hemos estado en Perú, he estado bueno, en Colombia, en Venezuela, en México muchas veces. Luego vamos a hablar un poco de la ancestralidad y es precisamente México donde me he nutrido, en España y en Francia. Esto es, en España he tenido el enorme placer de ser invitado por la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia para dictar una conferencia magistral sobre chamanismo y toltequidad. Y eso me permitió, junto a mi mujer Mariela, de usar la excusa de ese viaje para realizar un periplo riquísimo por España y por Francia, siguiendo las huellas del Santo Grial y de los Caballeros Templarios, que es uno de los temas que me fascinan, ¿no? Bien. Y además he tenido la oportunidad, y esto para mí es tan rico, de crear amistades, pero amistades viscerales en todos los países que he visitado. Es decir, cada vez que regreso a uno de esos países, yo soy muy volvedor, me explico, es decir, quizás en vez de sumar nuevos alfileres en otras geografías, soy de regresar a esos lugares una y otra vez, y este mismo comentario obviamente se aplica a muchas latitudes de nuestra propia geografía argentina. Tengo amigos que nos reciben en sus casas, con un interesante ahorro de hoteles, te voy a decir, obviamente, ¿no? Porque siempre que viajamos terminamos parando. No, pero fíjate que cuando estuvimos en Europa es muy gracioso. De prácticamente un mes que estuvimos viajando por España y por Francia, solo acumulamos 8 días de hotel. Todo lo demás era gente que nos recibía en sus hogares, ¿no? Bien. Entonces, Que eso dice mucho también. dice de que hay gente bella en todas partes, ¿no? Gente que te recibe con el corazón, que no tiene que ver con los estereotipos, no, porque los españoles, porque los mexicanos, porque los cubanos, porque los chilenos, porque los argentinos. Y realmente el hecho de regresar siempre tiene más que ver con los afectos que con la investigación. Después inventamos las excusas investigativas. Estamos con Mariela, planeando, por ejemplo, para fin del año que viene, volver a España y nos estamos inventando una serie de actividades, porque lo que queremos hacer es volver a abrazar amigos. Claro.
Es, es un buen detalle. De esto que me contabas, bueno, me surge otro dato curioso. Tú hablabas de lo que has aprovechado de hacer en España, ¿no? Y en Francia, de la ruta del Santo Grial y los Templarios, que es un tema con mucho misterio, porque se han forjado mitos, historias totalmente casi opuestas en algunos casos, ¿no? ¿Qué es lo que has descubierto ahí en tu experiencia personal al respecto? Yo tengo mi propia hipótesis. Mi propia hipótesis es que el Santo Grial no es un objeto físico. Obviamente, desde el panfleto de Dan Brown, El Código Da Vinci, digo, no tengo una buena opinión de un libro que si bien instala masivamente un tema, los Ujú, desvirtúa y los desnaturaliza en muchos sentidos, ¿no? Eso totalmente. obviamente daría para todo un debate, pero fuera del hecho de que no me disgusta la idea de que el concepto griálico se asocie a la paternidad de Jesús, me parece que existen interesantes evidencias en ese sentido. Creo que en realidad el grial es como un símbolo, es algo proteiforme y multifacético. El grial es muchas cosas. Pero todas esas cosas se pueden resumir en esto. Es conocimiento hermético, es un conjunto de conocimientos herméticos que templarios por un lado y cátaros por Ujú, el otro, los mal llamados cátaros, se encargaron de preservar y transmitir. Entonces, cuando uno habla del grial, ¿habla de María Magdalena? Sí, pero también habla de otras cosas. bien, Habla de lo que debió ser el cristianismo y no lo que terminó siendo. Eso también totalmente, es griálico. totalmente. Habla de valores humanos que deben ser la zanahoria que nos lleve adelante en la vida. El grial es todo eso y algunas cosas más que, bueno, que trataremos en alguna otra ocasión. Entonces, este deambular que te comentaba tuvo que ver con recorrer no solo los caminos templarios, los caminos iniciáticos, sino reunir la simbología asociada a ese conocimiento. Es decir, de qué manera se logra interpretar esto del grial como un reservorio de conocimientos ancestrales que se trata de sostener en el tiempo a través de la codificación en símbolos que fuimos descubriendo en todo ese periplo. Bien, bueno, esto que estás diciendo, yo hace un tiempo hice un videoprograma donde de alguna manera ponía también estas cuestiones en juego, ¿no? Porque como te digo, a lo que es los templarios se los tiene bastante trillados, más que nada con todo el tema conspiratorio, ¿no? Hoy en día se habla de templarios y es como si fuera una mala palabra, y bueno, hay todo un simbolismo a tratar, pero lo que rescato de lo que estás diciendo es este saber ancestral, ¿verdad? Este saber que está más ligado a la enseñanza que realmente recibió Jesús, que lo llevó a transformarse en el Cristo, que esa cuestión casi de historia de Superman que luego nos ha vendido la religión, digamos, ¿no? Totalmente, Que de totalmente. una persona que como ser humano es imposible, o sea, te está vendiendo una religión, un modelo de ser humano que es imposible ejecutar por cualquier ser humano. ¿Eh? Sí, lo que pasa es que, claro, ya sabemos cómo terminaría un debate en los posts de este audio con quienes, digamos, militan en Sí, esas filas. Es el misterio de la fe, es la manifestación de la obra del Señor, etcétera, etcétera. etcétera. Yo tengo una lectura personal, yo creo que Jesús, el humano, fue avatar de una entidad espiritual, no fue la entidad espiritual. Ujú. Creo que vehiculizó manifestaciones de planos sutiles y que por supuesto hay una enorme campaña de marketing empresarial por parte de una línea de pensamiento en la iglesia que no fue la que él creó y la que algunos de sus discípulos, es decir, si la iglesia hubiera sido la de Tadeo y no la de Pedro como Ujú. fue, otro cristianismo quizás más sencillo y natural estaría privilegiado hoy en día. Sí, sí, algo más relacionado a lo que es el movimiento gnóstico de alguna manera, ¿no? Que era ese cristianismo Totalmente. antiguo. Yo insisto en un término que empleé recién, en el catarismo, es decir, yo creo que encontré en el pensamiento y en la forma de vida de los Ujú. albigenses, que es sinónimo de cátaros. Cátaros no es una buena palabra, es que cátaro viene de un término catari, que era el que empleaban los mercenarios alemanes contratados por el rey Felipe el Hermoso para exterminar a los cátaros, a los albigenses. Y el término se asocia a la palabra cat, que en alemán quiere decir como en inglés gato, porque una de las cosas de los que se acusaba a los cátaros para demonizarlos frente al público
era de que besaban el ano de los gatos como una forma de adoración a Satanás. Entonces de Catari viene cátaros. Sigo usando el término porque es lo que está impuesto masivamente, como el término, por ejemplo, comechingón, para Ujú. referirnos a nuestras etnias. La gente a veces habla, a mí me da un poquito de urticaria descubrir gente que se reivindica a sí misma, a sí mismo, como comechingones, como herederos de los comechingones. Comechingones, les contamos a la gente que no es de Argentina, era una etnia originaria del centro de nuestro país, de lo que actualmente es la provincia de Córdoba, que tiene un misterio, digamos, si se quiere, hasta genético encerrado en sí mismo. Pero el término comechingón es despectivo, era el término que empleaban sus enemigos históricos, los anavirones, sierras chicas de por medio. Los anavirones llamaban chingó a las vizcachas. Las vizcachas son un roedor de gran Ujú. tamaño que tiene la costumbre de vivir, esto obviamente vos lo sabés, le cuento a la gente que no es argentina, tiene la costumbre de vivir en cuevas subterráneas. Como los mal llamados comechingones vivían en cuevas o en viviendas semisubterráneas, los anavirones despectivamente le decían comchingón, es decir, lo trataban de vizcachas. El nombre correcto de la etnia es Genia Camiare. Y bueno, lo llamamos malamente comechingones, como a los tobas, otra etnia de Formosa, de Chaco, que en realidad deberían llamarse com. Toba es una forma despectiva de dirigirse a ellos. O los aztecas, fíjate vos, a mí me resulta preocupante de vez en cuando escribirme con algún conocido o no conocido mexicano que habla de sus ancestros aztecas, cuando la primera mención literaria de esta palabrita es de recién del año 1801. Entonces, una de las cosas que estuve investigando, yo estuve 8 veces en México y en algunos de esos viajes por periodos muy prolongados. Una de las cosas que estuve investigando tenía que ver con esto, con la manipulación del conocimiento ancestral. Que hay manipulación por utilidad y manipulación por invisibilidad, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Y digo, una de las cosas que descubrí, por ejemplo, que los aztecas nunca existieron. Ujú. Pero ¿cómo que no? Si los aztecas tenían su capital, que era Tenochtitlan, que se encontraba donde actualmente se encuentra el La Distrito ciudad. Federal de México, bueno, pero en realidad los que vivían en Tenochtitlán no eran aztecas, eran tenochcas. Por eso la ciudad se llama Tenochtitlán, porque de lo contrario se habría llamado Aztetitlán o algo Sí, parecido. sí, Pero sí. ¿cómo se llamaba el imperio? No tenían imperio, porque no tenían emperadores ni reyes, Ujú. y eran los mexicas. Ujú. Azteca era a fines del siglo XVIII, discúlpame la expresión, que me disculpe tu público, una forma de decirle negros de mierda Ujú. a los indígenas. Y se ha instalado al punto de que algunos mexicanos siguen hablando de, porque aquí en las tierras aztecas, por eso tiene que ver con la manipulación cultural, ¿no? Que tan funcional ha sido, es y lamentablemente seguirá siendo a ciertos intereses. Y sí, totalmente. Es lo mismo que, a ver, de la misma forma que la religión actual ha degradado ese mensaje que tú mismo estabas contando, ¿no? Que llega a través de la línea que estábamos viendo, de la misma forma, ese mismo mensaje, ese que culturas como las que estás nombrando también han llegado por alguna vía a transmitir y hay ciertos intereses cruzados, intereses de que el ser humano obviamente no tome contacto con ese mensaje, por lo tanto siempre todo lo que de alguna manera te pudiera poner en contacto con un mensaje que ante todo te ponga frente a un espejo y te haga ver que lo que en ese espejo se refleja eres ti y que todo proviene de ti y que tienes que empezar, la primera pregunta es, empieza por uno mismo, todo eso que uno genera como realidad, entonces está todo degradado, degradado de cuestiones como las que estabas mencionando. Pero bueno, ya ahora sí estamos como si fuera un avión aterrizando de lleno al tema de lo que son estas culturas originarias. Culturas que, como decíamos, manejan un saber ancestral que de alguna manera, por decirlo así, ingresa en esta ronda, en esta humanidad, a través de la cultura tolteca en sí mismo que ya empezabas a nombrar. ¿Cómo es que tomas tu contacto con esto, digamos? ¿No? Y ahí sí ya, adelante con todo lo que es la toltequidad. En mi primer viaje a México, yo en realidad lo hago interesado por los aspectos, si se quiere, arqueológicos o neoarqueológicos. Bueno, también viajaba a dictar unas conferencias y a realizar unos talleres. Yo que me considero. Hoy en día esto no es muy popular, pero yo soy un tipo bastante fiel a mis afectos. Yo me considero un fiel deudor
de Erich von Däniken. Creo que von Däniken, más allá de algunos errores, que bueno, ¿quién no? ¿Quién, a ver, que esté libre de pecado? Creó un espacio de debate interesantísimo, y a mí el concepto de la búsqueda de evidencias de visitas extraterrestres en la antigüedad me ha apasionado y me seguirá apasionando. Como parte de ese periplo, llego a México en mi primer viaje y tomo contacto con difusores, con continuadores de la tradición ancestral, que obviamente en México está muy viva. Y me pasó algo parecido como me pasó con aquel libro que compré ese sábado en ese viejo supermercado sobre ovnis. Me atrapó, me apasionó, empecé a encontrar respuestas, empecé a encontrar espacios para profundizar. Yo soy también un apasionado en la difusión del pensamiento junguiano, de la obra de Carl Jung. Y he encontrado y he escrito bastante al respecto muchos ecos entre la enseñanza de la toltequidad y las enseñanzas junguianas. Bueno, lo que empezó siendo casi un interés, si se quiere, antropológico o folclórico, devino en una práctica vivencial. Me formé allá en México como guía de temazcal. El temazcal es una práctica antiquísima, creo que más o menos todo el público lo conoce, pero digamos para el que no, que es básicamente una especie de baño de sudoripación que se realiza preparando un ambiente llamado inipi, dentro del cual se colocan piedras calentadas al fuego, sobre las cuales se va arrojando una infusión preparada con hierbas medicinales. En ese calor y en ese vapor se guían meditaciones, cánticos y ceremonias. Esto tiene un efecto terapéutico muy interesante en lo físico, en lo psíquico, y me especialicé en la guía de temazcales. Y luego le siguieron otros 7 viajes más, donde he estado profundizando ese aprendizaje, profundizando esa investigación y ese conocimiento. Así tomo contacto con, con este saber ancestral. Me formo en un calpuli. La palabra calpuli significa hermandad. Eh, Ancestralmente el calpuli era más administrativo que sapiencial. Hoy en día los calpulis son grupos de personas que se reúnen para compartir proyectos de difusión de ese conocimiento. Me formo en el ámbito de un calpuli que se encuentra en San Martín de las Pirámides, un pueblito muy cercano al sitio arqueológico de Teotihuacán, llamado Coacalco, bajo la égida de un maestro a quien se conoció y se sigue conociendo con su nombre espiritual, Tlacaelel, el abuelo de los abuelos. Su nombre de pila bautismal era Francisco Jiménez. Tlacaelel fallece el 26 de julio del 2012 y mis primeros viajes no solo me forma y me informa, sino que me delega cierta tarea. La tarea básicamente de, lo digo en sus palabras, compartir y difundir con los hermanos del Cóndor, es decir, toda la gente de Ujú. Sudamérica, ese conocimiento que él me estaba brindando a mí. Regreso a Argentina y empiezo a realizar una movida que tiene que ver con la difusión de la toltequidad. Bueno, lo primero se hace desde lo virtual, generamos un blog, Movimiento Chamánico, luego constituimos nuestro propio Calpuli, aquí en Paraná, Casa del Cóndor, y generamos nuestras prácticas, que incluyen obviamente temazcales. Somos la única entidad en Argentina organizada prolijamente, con sede física propia, dedicada a difundir el conocimiento de la toltequidad y la práctica del temazcal. Nosotros cada 15 días realizamos temazcales abiertos al público y actualmente estamos formando guías de temazcal, es decir, Ujú. estamos haciendo punta de lanza en una actividad que nos está llevando en este momento a generar filiales en Uruguay, en Chile, en otras partes de Argentina, bueno, cumpliendo un poco las consignas que Tlacael nos legó en su momento. Bien, vos viste que, bueno, obviamente la mejor manera de agradecer lo que uno aprende es transmitirlo, ¿sí? O sea, Sin de duda. nada sirve abarrotar un saber. Y obviamente, yo recuerdo, ahora me venía a la mente la profecía de esta que cuando el cóndor, el águila y el quetzal se encuentren, estamos abiertos, ¿no?, a esta misma nueva era. Y me parece que lo que estás haciendo aporta mucho, mucho de esto que me estás contando.
Ya hace 45 minutos que estamos hablando. Para mí es como si hubiéramos empezado a hablar hace 5 minutos. Te propongo dos cosas para no Dale. hacerlo tan extenso, porque realmente el tema que abriste ahora da para hacer un programa en sí mismo. Porque todo lo que tenga que ver con el conocimiento chamánico ancestral da y para mucho. Es más, es la base de todos los conocimientos, los habidos y los por haber. Te propongo que en la próxima vuelta que estés aquí por Buenos Aires, tengamos la oportunidad de encontrarlos cara a cara y poder Sin charlar duda. directamente de este tema. Pero antes me gustaría que me digas cómo te contacta la gente, qué proyectos estás teniendo, conferencias, bueno, lo que gustes contarnos al respecto. Bien, quizás termine robándote algunos minutos más, Adelante, porque hombre. como proyectos, cada vez que yo aquí en casa le digo a mi mujer, tengo una idea, la pobre rusa le decimos en Entre Ríos de las Rubias, ¿no? La pobre rusa se agarra de la silla, ¿no? A ver, seguir trabajando en la difusión de la sabiduría ancestral. Yo quiero robarte 5 minutos a vos Oh, y a tu gente, pero quiero hacer en especial hincapié en esto. Tengo inevitablemente, supongo que será un matiz de inmadurez adolescente que todavía no se murió en mí, la tendencia a ser transgresor en muchas cosas. También dentro de lo que es el ámbito de la difusión de la sabiduría ancestral. Lamentablemente, es lo que hay. Uno, a ver, yo recomendaría a la gente evitar caer en esta teoría miltoniana del buen salvaje y de suponer que todo el ambiente dedicado a la difusión del chamanismo y la sabiduría ancestral es un ámbito pletórico de hombres y mujeres espiritualmente elevados, desprendidos de la materialidad. Encontramos cada aparato. Para mí, una cosa que a veces charlamos con otros difusores de este tema es el conocimiento es lo que tenemos que transmitir, pero Quetzalcóatl nos libre de algunos hermanos. Eh, Nosotros en nuestro Calpulli, Casa del Cóndor, tenemos este lema, tenemos dos lemas que tratamos de conculcar a la gente. Por un lado, el rescate de la sabiduría ancestral debe ser funcional al hombre y la mujer contemporáneos. ¿Esto qué significa en primer lugar? No somos mejores difusores de sabiduría ancestral por disfrazarnos de indios. Resulta quizás duro decirlo así, pero es la realidad. A veces algunas personas cuando doy mis charlas, mis conferencias, les llama la atención que yo aparezca de sport, ¿no? Con una laptop, porque esperan ver a alguien con una vincha, con los cabellos hasta el hombre. Bueno, que en mi caso sería un milagro más que una enseñanza a transmitir, con un poncho, ¿verdad? un Y arquetipo. hablando, digamos, en esta actitud de inca trashumante desde la meseta de una montaña. Yo digo, eso es el hábito no es el monje, y yo creo que muchas veces cuando se genera esto de voy a presentar, mira, yo estuve en diciembre, bueno, en diciembre del 2012, cuando el famoso 21 de diciembre, estuve en el llamado Segundo Congreso Internacional de Culturas Ancestrales en México. El primero se hizo en noviembre del 2011 y en ambos fui invitado como conferencista en ese congreso. Y a mí me resultaba patético, no hay otro término, ver gente que había llegado de distintos países, rubias de ojos celestes, vestidas de collas. Digo, a ver si se entiende dónde quiero llegar. Si queremos hablar de una cercanía del corazón al conocimiento ancestral, no es haciendo la payasada de vestirnos como nuestros ancestros, como vamos a conseguirlo. Entonces, esto a mí me ha generado digamos, una actitud de, si se quiere, sacar los chispas con muchos otros referentes de la sabiduría ancestral que siguen reivindicando esto un poco de que debe ser marcado en el ámbito de la escenificación arcaica, y que además se creen a veces con un derecho de sangre. Una de las cosas que yo le decía a Tlacael en el primer viaje, en una de las varias reuniones que tuvimos, cuando él me estimulaba y me motivaba a difundir este conocimiento, yo le decía, abuelo, sí, todo bien, pero yo de sangre indígena, o sea, yo bajé de los barcos, Fernández, y español por los cuatro ángulos de la familia, ¿no? Y el abuelo con una enorme sonrisa me dice, hermanito, la hermandad no es de sangre, es de espíritu. Claro. Y me pegó, me pegó.
Y yo he tenido algunos debates apasionantes con algunos practicantes que se subrogan el derecho de tener que tener o un nombre indígena o sangre indígena para ser fieles difusores de esto, lo cual instala un racismo al revés. Entonces, un Sí, comentario a sí, la sí, gente sí, sí. interesada en estos temas, presten atención al racismo al revés. Bien, en segundo lugar, aquí no estamos hablando de creencias. Si yo tuviera que definir en 20 segundos qué es la toltequidad, que es una mala traducción de la expresión náhuatl, toltecayot, que significa corazón tolteca, diría que es una tecnología espiritual. Es decir, es una serie de métodos, de pasos, de prácticas que producen específicos, concretos y definidos resultados espirituales, psíquicos o físicos. Ujú. Entonces, quiero desacralizar esta cosa de lo chamánico, ¿no? Como una especie de culto sustituto, porque digo, al final vamos a correr el riesgo de romper las cadenas de la dependencia espiritual foránea para terminar comprando alegremente las cadenas de una dependencia espiritual autóctona. Está bien que todos tengan sus creencias, pero entendamos que la sabiduría ancestral indígena es básicamente una tecnología del espíritu. Y el último comentario. Cuando hablamos de difundir la sabiduría ancestral, parece que pensáramos solo en el continente americano. Hay una sabiduría ancestral europea, hay una sabiduría ancestral asiática, hay una sabiduría ancestral africana. Y yo en este viajecito por Europa que te comentaba antes, Ujú. aprendí muchas cosas de sabiduría ancestral. Cuando yo visité cuando me llevan al segundo congreso internacional que te mencionaba antes y me piden el tema, ¿no? Le digo a los organizadores, quiero dar mi conferencia sobre el grial entre cátaros y templarios. Y me miraron como diciendo, va a tener que cambiar de proveedor este muchacho. Claro. Y me dice, pero Gustavo, a ver, el tema es muy interesante, ¿Pero qué tiene que digno ver, no? a ver, ¿qué tiene que ver? Veámoslo de esta manera. Mis abuelos son mis ancestros, mi tatarabuelo es mi ancestro, ¿sí? Perfecto. Si yo recibo un conocimiento espiritual legado por mi tatarabuelo, ¿no es etimológicamente conocimiento ancestral? Aunque mi tatarabuelo haya sido español. Entonces, estamos hablando de una época histórica, templarios, grial, contemporánea a la de las naciones mexicas. Esto es ancestralidad temporal. Y estamos hablando de un conocimiento espiritual que nos viene de esa época. Ujú. ¿Por qué esta discriminación, no hay otra palabra, pensar que conocimiento ancestral es solo el conocimiento de los pueblos originarios americanos? Porque este es otro tema. Hablamos de pueblos originarios. Perdón, ¿originarios de dónde? Ujú. ¿Acaso los celtas no son originarios en su tierra? ¿Acaso los íberos no son originarios y los albaneses no son originarios en su tierra? Es decir, todo conocimiento espiritual que provenga de la forma más pura posible del fondo de la historia es conocimiento ancestral de pueblos originarios. Muy bien. Y este cambio de actitud es en lo que estoy embarcado actualmente. Aparte de esto, de este proyecto, de tratar de difundir este concepto, hay un artículo por internet que yo le sugiero a la gente que busque y googleándolo, ¿qué entendemos cuando hablamos de sabiduría ancestral? Bien. Que es un poco el desarrollo de esto. Estoy básicamente embarcado en un par de proyectos personales. Por un lado, profundizar en el terreno de la transcomunicación instrumental, que es la realización de sistemas físicos, electrónicos, para contactar con entidades no inteligentes y constituir, esto en el curso de los próximos 2 meses, una agrupación para investigar el fenómeno del, vamos a llamarlo el fenómeno ovni, aunque el término sigue siendo de modé, desde una forma más de campo y si se quiere activa, no Ujú. simplemente limitada en la recopilación de casos o en la observación visual. Esto es lo que me tiene ocupado en los próximos meses. Seguramente va a aparecer alguna nueva investigación, alguna nueva idea, algún nuevo proyecto que hará temblar
amigos y conocidos, y me dará motivo para enviarte un mail diciéndote: Cristian, te cuento que estoy metido ahora en tal aventura. Bueno, a medida que fuiste contando en este tiempo que no fue robado, ni mucho menos, porque aparte has dado con el corazón de lo que desde tu propio camino siempre profesamos, que es este saber iniciático que todas las culturas iniciáticas nos han brindado, que va, como bien decías, Egiptos, ¿no? Empieza en Egipto, pasa por Arabia, los sumerios, los celtas, China, Japón, llega también a América, pero es un saber que es unificado y es el mismo saber, que ha tomado las Total. características de particulares quizás de Los regionalismos, ¿no? exactamente, pero Sí, ese sí, sí, saber sí. es el mismo y es esa religión original con el que el ser humano se tiene que religar nuevamente para tomar contacto con ese Dios que en realidad es un estado interior al cual alcanzar. Pero digo, con lo que estás diciendo, en realidad, si tengo algo, es más motivos para encontrarme nuevamente contigo, porque más que hoy hacer una entrevista y cerrar un tema, hicimos un encuentro para abrir temas. Y eso es lo que me parece interesante. Para cerrar ya el encuentro de hoy, ¿dónde nos encontramos? Digo, nos encontramos que voy a ir a visitarte a Paraná, ahí Sí. en tu casa del Cóndor. ¿Cómo Sí. llegamos ahí? En primer lugar, invito a toda la gente que se acerque a Casa del Cóndor. Casa del Cóndor físicamente se encuentra en calle Sauce Montrul 2397 de la ciudad de Paraná, donde invitamos, por ejemplo, a nuestra ceremonia de Temazcal, y públicamente te invito y te comprometo a que organicemos de alguna manera una visita tuya, Cristian, y hagas la experiencia que Dale. siempre va a ser interesante para contarle después a tu gente. Nuestro mail es casadelcondorlatinoamerica@gmail.com, o nuestro blog movimientochamanico.com.ar. Para todas las otras actividades, el Centro de Armonización Integral tiene su instituto, su local físico en calle Alem 337 de la ciudad de Paraná. Nuestro blog es alfilodelarealidad.com.ar. Y por supuesto pueden encontrarnos en Facebook, tanto como Gustavo Fernández, segundo perfil, porque el primero está lleno, así que directamente búsquenme por el segundo, Centro de Armonización Integral, Calpul y Temazcal Casa del Cóndor, o Al Filo de la Realidad, o a través de mi cuenta en Twitter, @GusAFR. AFR obviamente es el acrónimo de Al Filo de la Realidad. Bien, bueno, Gustavo, te agradezco mucho este tiempito y tomo el compromiso de ir a experimentar en motus propio, poner el cuerpo a la cuestión para luego, obviamente, también transmitirlo. Así que próximamente estaré contactándote para ir. ¿Cuándo es el próximo Temazcal o cada cuánto es que lo hacen? Cada 15 días estamos haciendo temazcales. La gente que accede por correo, inclusive se le incorpora el correo de Casa del Cóndor, digo, se le incorpora una base de datos, y cada vez que hay un temazcal una semana antes se envían las notificaciones. Nosotros, cuando la gente, acá viene gente recibimos contingentes de Uruguay, gente que viene de Salta, de Bariloche, porque, a ver, la experiencia del temazcal, si bien se ha realizado en Argentina, se hace muy erráticamente. Hay pequeños grupos que cada tanto, y el temazcal no sirve si no tiene, digamos, la práctica con cierta continuidad. Entonces, por eso decía, orgánicamente somos hasta hoy la única agrupación que realiza sistemáticamente esto, y estamos recibiendo gente de distintas partes del país, y entonces también articulamos cómo conseguirles alojamiento económico, cómo hacerles su estadía más grata en nuestra ciudad. Y Cristian, te agradezco de corazón, en serio, está muy bueno esto de encontrar interlocutores válidos, gente que además de su papel de comunicador social aporten desde su experiencia, su lectura y su reflexión, su punto de vista, y que este sea entonces el comienzo de un pedazo de camino que caminamos juntos. Te agradezco mucho. Hasta la próxima. Hasta entonces. Y será para todos hasta el próximo video programa de tupropiocamino.org. Corrompido por ese mismo poder, el ser humano cree que por el hecho de tener una posición social, una raza, un color de piel o una creencia, cree que puede destruir a los que están más abajo o son diferentes, sin aparente argumento ni uso de razón. Un grupo pequeño pero poderoso que planea contra nosotros una gran conspiración. Nos han condenado a vivir en la opresión, malviviendo sin aparente dirección hacia dónde caminar. Ponen obstáculos y no nos dejan ni pararnos.